Desde el inicio de la humanidad, siempre han habido una gran cantidad de creencias y doctrinas filosóficas que daban respuesta a los grandes planteamientos de los seres humanos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, etc. Cuando estas filosofías empezaban a tener un número importante de seguidores, es cuando comenzaron a establecerse algunas prácticas para poder llevar una vida religiosa, que fuera acorde con la ideología promulgada. Libros con la Biblia o el Corán son tratados religiosos que contienen el componente filosófico y mítico del cristianismo y el islam para, así, unificar a los seguidores de estas religiones. En este artículo de cómo vamos a descubrirte cuáles son las principales religiones del mundo. En este artículo comenzaremos con el cristianismo, que es seguido por 2.300 millones de personas aproximadamente. Continuaremos con el islam, que lo siguen 1.900 millones, después con el budismo, que es seguido por 1.600 millones. Religión cristiana. El cristianismo es una de las religiones más importantes del mundo. El nombre de la misma procede de la palabra Cristo, el Mesías, la persona enviada por Dios para difundir su palabra entre los humanos. Su creencia se basa en la existencia de Dios, el creador del universo y de toda la vida que encontramos en el planeta Tierra. El origen del cristianismo procede del judaísmo y contiene diferentes formas, aunque, eso sí, entre todas ellas, se obedecen las mismas escrituras, la Biblia, adoran a Dios y creen que Jesús es Cristo, el Salvador de la humanidad. Las iglesias o templos sagrados son también un elemento imprescindible dentro de esta religión, y los practicantes deberán acudir a estos espacios para escuchar las enseñanzas de Cristo mediante diferentes predicadores, sacerdotes, obispos, ancianos o pastores. En cómo te contamos cómo estudiar la Biblia. A continuación vamos a diferenciarte las diferentes ramas que hay dentro del cristianismo. El catolicismo. La Iglesia Católica Apostólica Romana fue la que creó el catolicismo, una de las vertientes de la religión cristiana y cuyo centro se encuentra en el Vaticano. La autoridad máxima es el Papa de Roma, y además de adorar la figura de Jesús, también rinde culto a la Virgen María y a otros santos. Mediante el estudio de la Biblia, se pueden alcanzar las enseñanzas de Cristo, y su símbolo máximo es la cruz, ya que recuerda el crucifijo en el que fue martirizado Jesús. El objetivo de esta religión es preparar a los fieles para la salvación eterna que se encuentra tras la vida, en el reino de los cielos o el paraíso. La religión ortodoxa. Cuando la Iglesia Católica se fundó, se dividió entre la de Occidente y la ortodoxa de Oriente, que tuvo lugar en el 1054. Así que, podemos decir que la religión ortodoxa bebe de la fuente de la católica, pero con algunas diferencias que vale la pena remarcar. Es seguida por aproximadamente 300 millones de fieles, y entre sus diferencias destacamos las siguientes. No creen en el purgatorio. Cuando los hombres mueren, no se quedan en el purgatorio, sino que acuden a un juicio final, momento en el que serán valorados todos los actos de su vida, antes de acceder al reino de los cielos. No existe el pecado original. En esta religión, el acto cometido por Adán y Eva en el paraíso no tuvo lugar. En lo que creen es en el pecado ancestral, que es la capacidad de libre albedrío que los humanos tenemos y que, por tanto, nos permiten escoger el camino del bien o del mal. No creen en la virginidad de la Virgen. Consideran que la Virgen María se quedó embarazada por vías naturales, es decir, teniendo relaciones sexuales. No creen en el Papa. La figura del Papa de Roma, que tan venerada es en el catolicismo, en esta religión no tiene el mismo valor, porque, a los ojos de Dios, nadie excepto el Sagrado Padre puede conocer toda la verdad. Los clérigos no cumplen el celibato. Los predicadores de la palabra divina no tienen por qué cumplir la orden de castidad, y de hecho, pueden estar casados y tener familia. El protestantismo. En el siglo XX apareció esta nueva vertiente del cristianismo debido a las reformas que Lutero inició en la Iglesia Católica. Uno de los principales motivos por los que surgió este movimiento fue para rechazar la autoridad del Papa de Roma, y consiguió reformar las creencias de algunos países europeos, creando, así, nuevas subreligiones como el luteranismo en Suecia, el anglicanismo en Inglaterra y el calvinismo en Escocia y Ginebra. Una cifra aproximada de 700 millones de personas son protestantes, y sus concepciones proceden de la reforma eclesiástica, por tanto, presentan algunas diferencias notables respecto al catolicismo. A continuación remarcaremos las más destacadas. Solo creen en la Biblia. Los católicos basan su fe en las enseñanzas que hay en la Biblia, pero, también, en las tradiciones católico-romanas como, por ejemplo, venerar a la Virgen,
la existencia del purgatorio, etc. Los protestantes únicamente creen en la palabra que hay en el libro sagrado y por ello, rechazan todos aquellos actos que no aparezcan en este texto. Tampoco creen en la figura del Papa del mismo modo que los ortodoxos. Los protestantes no creen en el Papa ya que consideran que únicamente Dios tiene el conocimiento del mundo. No creen en los 7 sacramentos. Los católicos tienen que realizar estos 7 sacramentos durante su vida, para poder salvarse. Sin embargo, los protestantes ya tienen la salvación por el mero hecho de creer en la palabra divina. Los sacramentos son el bautismo, la comunión, la confirmación, la penitencia, la extremaunción, el orden sacerdotal y el matrimonio. El Islam o la religión musulmana. El judaísmo también dio el fruto del nacimiento de otra religión, la musulmana o islamista. De hecho, la palabra Islam es árabe y significa sumisión a la que es Dios. Se trata, también, de una religión que tan solo cree en un solo Dios monoteísta, y cuyo profeta fue Mahoma, que nació en la Meca en el 570. Todo aquel que acepta la fe que predica el Islam recibe el nombre de musulmán y, como tal, tiene el Corán como su libro sagrado y en cuyas escrituras nos encontramos las enseñanzas que predicó Mahoma para poder difundir la palabra de Dios entre la humanidad. Esta religión también cuenta con templos o centros de culto que se llaman mezquitas y donde tienen que acudir para rezar y venerar el culto divino. Al menos una vez en la vida los musulmanes deberán ir a la Meca en peregrinaje durante el ayuno del Ramadán, para llegar puros y limpios al lugar sagrado. El Ramadán consiste en estar durante todo un mes ayunando cuando el sol está en el cielo y con el cuerpo completamente puro, es decir, sin poder ducharse, usar productos de higiene, colonia, desodorante, beber agua ni comer absolutamente nada. Será en las horas nocturnas, cuando los musulmanes podrán hacerlo. Religión budista. Otra de las principales religiones del mundo es el budismo que, a diferencia de las anteriores, es no teísta, es decir, no creen en la existencia de Dios sino que se centra en las enseñanzas que fueron difundidas por Siddhartha Gautama en el siglo B aquí que versan sobre aspectos humanitarios, de bondad y amor a todos los seres vivientes de la tierra. Su punto de partida fue en la India y actualmente es una de las religiones más veneradas en muchos países asiáticos. En los últimos años, sus enseñanzas se han extendido al mundo oriental y en la actualidad, su ideología forma parte de continentes como el europeo o el americano. El objetivo principal del budismo es superar el sufrimiento humano, solo así se podrá alcanzar la felicidad interna que es la base para que haya paz en el mundo. El pensamiento de esta religión es que no puede trabajarse por un mundo mejor si las personas que lo integramos no intentamos cultivar pensamientos y energías positivas. Por este motivo, el cambio empieza en nuestro interior. Para conseguir la paz espiritual, se realizan prácticas como la meditación, para, así, poder controlar los pensamientos e impulsos negativos y aprender a ser dueños de nosotros mismos. Mediante el autoconocimiento y la proyección de la energía en el cosmos, conseguiremos ir haciéndonos más sabios y superaremos aquello que nos hace sufrir. Alcanzar la felicidad es solo cuestión de conciencia del presente, de atención, de control y sobre todo, de llevar una vida próspera y respetuosa con todo lo que nos rodea, tanto animado como inanimado. El karma es uno de los elementos esenciales dentro del budismo, ya que considera que todos los actos que cometemos, ya sean buenos o malos, son devueltos por la rueda de la vida y, por eso, es importante siempre llevar una vida correcta, para recoger buenos frutos, no solo en esta vida, sino también en las venideras, pues otro de los elementos claves de esta doctrina es la reencarnación. En este artículo de cómo te contamos qué es el karma para que entiendas su significado. El judaísmo. 14 millones de personas en el mundo son judías, la religión madre tanto del cristianismo como del islam. De hecho, es la religión monoteísta más antigua del mundo y cree en la existencia de un Dios, que es el creador del universo. Las personas que son judías, además de tener una fuerte creencia en Dios, también realizan prácticas religiosas dando una gran importancia al papel de la familia, como maestros para difundir las enseñanzas de Dios. El libro sagrado de esta religión es la Torá, que también se conoce como Pentateuco, y consta de 5 libros donde se pueden encontrar las principales creencias y doctrinas de este pensamiento religioso. De todas formas, la creencia base de los judíos es que Dios escogió a este pueblo para revelarle la ley universal que se encuentra dentro de los 10 mandamientos así como dentro de la misma Torá. Con estas enseñanzas, el pueblo podrá ser guiado hacia un camino repleto de gracia y virtud.
Los judíos, sin embargo, no solo se consideran judíos por motivos religiosos, sino que también han creado toda una cultura a sus espaldas, una tradición e, incluso, una nación. Todos estos conceptos están interrelacionados entre sí, aunque, dependiendo de la comunidad en la que se encuentre, la tradición incorporará unos elementos u otros inspirados en los países a los que llegaron. Si deseas